Muy bien, vamos a comenzar ahorita. Ahí está en la pantalla la clase que vamos a tener el día de hoy. Y vamos a continuar con nuestra escuela dominical. Vamos a continuar con este tema de los atributos de Dios. Hoy sería la clase número 7. Hemos visto en las clases anteriores, nosotros para efectos del estudio de los atributos de Dios, hacíamos esta explicación y lo dividimos en atributos incomunicables y atributos comunicables. Los atributos incomunicables, habíamos explicado, son aquellos que Dios no comunica al hombre, no en el sentido de publicárselos, de dárselos a entender, sino que no son aquellos atributos que el hombre puede aspirar a ellos. Son atributos muy especiales, los que hemos visto en las clases anteriores. Y también los atributos comunicables, que estos sí son aquellos que Dios comunica al hombre y de manera más clara podemos entenderlos como aquellos que incluso estamos nosotros obligados por la palabra de Dios a imitar o a hacer o a vivir esos atributos que Dios tiene. Entonces, en ese sentido, hemos hecho esta división de los atributos incomunicables y de los atributos comunicables. Los atributos incomunicables que vimos en las clases anteriores, vimos el atributo de la independencia de Dios o la autoexistencia de Dios o la aceidad, vimos el atributo de la inmutabilidad, vimos el atributo de la eternidad, vimos el atributo de la omnipresencia y el atributo de la unidad. Estos atributos son incomunicables porque el hombre no puede ser omnipresente, no puede ser eterno, no puede ser inmutable, es decir, son atributos muy especiales dentro del ser de Dios. En ese sentido es que hemos mencionado esta idea de atributos incomunicables, ¿sí? Y en esta clase vamos a comenzar ahora con la siguiente división, con los atributos comunicables de Dios. Estos atributos vamos a dividirlos en la siguiente secuencia para irlos viendo uno por uno a lo largo de estas clases, y los vamos a dividir en 5 partes. La primera parte, atributos que describen el ser de Dios, donde vamos a encontrar la espiritualidad de Dios, la invisibilidad de Dios. Luego vamos a ver los atributos mentales de Dios, donde vamos a tener la omnisciencia, la sabiduría de Dios, la veracidad de Dios, y luego los atributos morales, donde vamos a estar viendo la bondad de Dios, el amor, la santidad, la justicia, celos y la ira de Dios. Y vamos a estar viendo también los atributos de propósito. Estos atributos de propósito, ahí vamos a ver la voluntad, la omnipotencia de Dios. Y por último estaremos viendo los atributos en resumen, que estaremos viendo la perfección, la bendición, la belleza como parte de estos atributos de Dios. Entonces vamos a comenzar en esta clase ya con atributos comunicables, y vamos a comenzar con esta primera parte de los atributos que describen el ser de Dios, ¿sí? Pero antes de ello, bueno, atributos comunicables, como les decía, son aquellos que Dios comparte o comunica con sus hijos. Esta idea de que comparte o comunica, Efesios 5:1 dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces vemos que la palabra de Dios nos insta a que imitemos a Dios. ¿Cómo vamos a imitar? ¿Cómo me dice que yo imite a Dios? ¿Cómo imito a Dios? Bueno, necesito saber cómo es Dios. Para saber cómo es Dios, Dios se revela a través de sus atributos. Entonces, Efesios 5:1, imiten entonces los atributos que en este sentido serían los atributos comunicables de Dios. Imiten estos atributos de Dios como hijos amados. Entonces, cada uno de estos atributos los estaremos entonces analizando en qué consiste este atributo y la manera en cómo nosotros podemos aspirar a realizar o a vivir o a imitar esos atributos comunicables de Dios. Entonces la idea es, en los atributos comunicables, es seguir o imitar esos atributos, ¿sí? Y vamos a comenzar
en esta clase. Estas clases son muy cortas. La idea no es llenarlos de información extraordinaria, sino presentarles de una manera muy clara, muy sencilla, cada uno de estos atributos. En esta clase vamos a empezar con los atributos que describen el ser de Dios, específicamente en la espiritualidad. Sería la primera parte, no vamos a terminar de verlo todo en esta clase, para ir viendo entonces a qué se refiere, en qué consiste esta espiritualidad, este atributo de Dios llamado la espiritualidad. Muy bien, vamos entonces a comenzar. La verdad de que Dios es espíritu, Juan 4:24 nos la presenta. El Señor Jesús dice: Dios es espíritu. Y cuando en la Biblia se presenta esta gran verdad de que Dios es espíritu, vamos a entender un poquito el contexto de por qué se dice Dios es espíritu. Y el contexto, cuando se hace esta afirmación, lo tenemos en Juan 4:20 y Juan 4:21, que nos dice en Juan 4:20, dice: nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Y aquí se tenía un gran conflicto. Aquí vamos a marcar estas palabras: en este monte, en Jerusalén, lugar donde se debe adorar, ¿sí? Se tenía un problema de este tipo, ¿sí? En algún momento esta mujer samaritana, hablando a representación de los samaritanos, ella está diciendo: ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar a Dios, pero están equivocados ustedes, porque la historia nos dice que en este monte se adoró. Entonces, aquí se tiene este problema, ya sea aquí en Jerusalén, ya sea en Samaria, se estaba hablando en términos espaciales. El problema que tenían ellos es que estaban entendiendo entonces la adoración a Dios en términos sumamente espaciales, de espacio. No, es aquí, no, es allá. Entonces, no tenía que ver con que olvidaban el ser de Dios, olvidaban la omnipresencia de Dios, olvidaban que Dios es espíritu, y ellos estaban particularizando, fraccionando el lugar donde se debe de adorar. Pero vemos que percibían a Dios en términos espaciales, y luego vemos que el Señor Jesucristo les contesta y les dice, vean, Él les derriba totalmente este argumento. Ellos dicen: en este monte, ustedes dicen que en aquel monte, y Jesús les dice: miren, ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar al Padre. O sea, les derriba esta idea. Les dice: miren, ni es aquí en Jerusalén, olvídense de Jerusalén, olvídense de que es en Samaria. Y lo que Jesús entonces nos está presentando es que Dios no está limitado al espacio. Entonces después, por eso el Señor dice: Dios es espíritu. Y vamos a ver entonces este atributo de Dios. Dios es espíritu. ¿A qué se estará refiriendo con Dios es espíritu? Y tiene que ver en gran medida en cuanto a la existencia de Dios. Cuando nosotros concebimos entonces que Dios es espíritu, necesitamos nosotros reconocer, entender acerca de la existencia de Dios. Que en principio la existencia de Dios es superior, es distinta a todo lo creado. Entonces, en principio, la misma existencia de Dios, la misma esencia de Dios es superior, es distinta a todo lo creado en este universo. El ser de Dios, entonces, vemos que es real, original, superior, distinto de toda la creación, ¿sí? Ahora, esto entonces nos está implicando que el ser de Dios es inmaterial, es invisible, es sin composición y es sin extensión. Vamos a ir explicando algunas de estas partes. Entonces, el primer punto que nosotros tenemos cuando decimos que Dios es espíritu, bueno, estamos entendiendo que Dios no es materia. Si Dios es espíritu, no es tangible, no tiene medidas, etcétera, no es materia. Entonces, en este sentido, Dios no tiene cuerpo,
Dios no tiene materia, Dios no es ninguna energía, Dios no es pensamiento o pensamientos y Dios no es la creación. Eso, como hemos visto en las clases anteriores, es el panteísmo que dicen que Dios es la creación, esta frase de la madre naturaleza, etcétera. Dios no es la creación, no es pensamientos, no es energía, no es materia, no es cuerpo. Y la definición que vamos a tener para la espiritualidad de Dios es la siguiente. Dios es un ser que no está hecho de ninguna materia, no tiene partes, no tiene dimensiones, no lo pueden percibir nuestros sentidos corporales y es más excelente que cualquier clase de existencia. Nuevamente, Dios es un ser que no está hecho de ninguna materia. Y aquí van a empezar nuestras neuronas a rostizarse, ¿verdad? Porque pensemos por un momento, Dios es un ser que no está hecho de ninguna materia. En ese momento realmente nuestra mente no puede procesarlo porque cuando le decimos, a ver, piensa en algo que no está hecho de ninguna materia, vamos a pensar de manera inversa. Vamos a pensar en materia. Entonces, Dios no está hecho de ninguna materia, no tiene partes, no tiene dimensiones, no lo pueden percibir nuestros sentidos corporales y es más excelente que cualquier clase de existencia. Entonces, Dios es espíritu, no es materia. Esto entonces nos va a arrojar por lo menos dos ideas, ¿sí? Si Dios es espíritu, si Dios no es materia, excluye la corporeidad de Dios y excluye corporizar a Dios. Vamos a explicar estos puntos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la corporeidad de Dios? Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5, el Señor fue muy preciso y Él dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te harás ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy el Señor, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios se aseguró de decirle a su pueblo que no trataran de encapsularlo en algún cuerpo, que no lo trataran de encapsular en alguna semejanza. Y lo elevó a una categoría de ley. Entonces a su pueblo les dice, está prohibido que traten de decir, Dios es como esto y voy a hacer esta representación de Dios, ¿sí? Entonces, esta idea de que Dios es espíritu nos elimina ese riesgo de la corporeidad de Dios. Y otro punto que sería un tanto más complicado, porque todo cristiano diría, bueno, sí, la corporeidad de Dios, sí, yo no tengo imágenes, no soy idólatra, etcétera, y podrían decir en ese sentido estoy bien, pero hay otro sentido que es el de corporizar a Dios. Y esto vamos a entenderlo de la siguiente forma, que a veces se concibe a Dios de una forma muy particular y las personas comienzan a decir, a mí me parece que Dios es como un padre, que Dios es como un policía, que Dios es como tal cosa, ¿sí? Y ahí nosotros entraríamos en serios problemas. Primero, ¿por qué? Porque no podemos establecer ningún tipo de semejanza de Dios con nada de la creación, porque Dios es diferente a todo lo creado. Entonces, en principio, cuando tú tengas una idea de Dios, una concepción de Dios, esa idea que tengas no debe estar ligada a algo que ya que haya sido creado, que esté creado en este universo. No se puede porque Dios es distinto a su creación. Segundo punto, pensar en Dios en términos de algo creado es totalmente equivocado. Entonces, estas ideas que dicen, es que para mí Dios es esto, para mí Dios es aquello. Si tenemos una idea de Dios y esa idea
está basada en algo que ya ha sido creado, pues entonces estamos equivocados en cuanto a esa percepción que nosotros estamos teniendo de Dios. Pensar que Dios existe en una forma o modo que se asemeje a algo creado es totalmente equivocado, ¿sí? No podemos hacerlo. Dice Steve Lawson en uno de sus libros, acertadamente él dice, para saber cómo es Dios necesitamos entender todo lo que no es Dios, porque normalmente ligamos a Dios a todo, a ideas sublimes, a ideas bellas, a cosas que tienen que ver en nuestras concepciones, pero para conocer cómo es Dios, él dice definitivamente tenemos que ir a lo que no es Dios, porque Dios es espíritu y ahí es una distinción muy grande. Ahora, sustituir la imagen del Dios verdadero por uno hecho por nuestra mente es pecado. Entonces, aquí la razón de los atributos de Dios, al estarlos estudiando, no es nada más para que conozcamos cómo es Dios, sino incluso para que no pequemos, porque si no conocemos a Dios, nos vamos a formar a un Dios confeccionado a nuestra propia percepción, y el sustituir, a lo largo de toda la Biblia vemos esta gran verdad de que cuando sustituyes la imagen del Dios verdadero por uno hecho conforme a tu propia mente, aunque lo hagas de manera genuina, de manera honesta, pero si no es el Dios de la Biblia, la misma Biblia nos está diciendo que eso que estás haciendo es un pecado. Entonces, aquí para nosotros como cristianos es una disciplina que todo creyente debe de tener. Por eso el Señor Jesús decía: ¿en qué consiste la vida eterna? En que te conozcan. Todo cristiano debe conocer cómo es Dios. Si no conoce cómo es Dios, además de que no va a crecer en su fe y no va a tener una relación adecuada con Dios porque no conoce ni siquiera a Dios, además de eso estará en el pecado de idolatría, porque se está formando un Dios ajeno al Dios de la Biblia, al Dios que se revela en la Biblia. Entonces, en ese sentido, es muy importante que vayamos a la Biblia y que conozcamos realmente cómo es Dios. Entonces, Juan 4:24, Dios es espíritu. Ahora incluso, si cuando escuchas la palabra Dios es espíritu y te viene más o menos una imagen como la que tienes en la pantalla, espíritu, aún así, entonces estamos teniendo una mala imagen de Dios porque estamos concibiendo a Dios bajo algo ya creado, ¿sí? Una silueta, algo, una nube, etcétera, ¿sí? Y sería totalmente incorrecto. Si decimos Dios es espíritu y dices, Dios es algo así como que me imagino que Dios es una luz, es una energía, algo de esta forma, estamos también actuando de manera incorrecta, porque estamos entonces apoyándonos en algo que ya ha sido creado, ¿sí? Y entonces aquí el punto podría sonar un tanto complicado, decir, bueno, entonces cuando yo veo o cuando reconozco que Dios es espíritu, ¿cómo debo entonces percibir esta idea de que Dios es espíritu? ¿Cómo debo entonces entender que Dios es espíritu? Y en la siguiente clase vamos a continuar viendo estos puntos. Aquí con lo que quiero que nos quedemos es con esta idea, con esta definición que nosotros manejamos para la espiritualidad de Dios. Dios es un ser que no está hecho de ninguna materia, ¿sí? Dios no está hecho absolutamente de ninguna materia, no tiene partes, no tiene dimensiones, no lo pueden percibir nuestros sentidos corporales, ¿sí? Aquí a veces las personas dicen es que sentí a Dios. Vamos a tratar de explicar estas expresiones que a veces se tienen, porque al ser Dios es espíritu, al ser Dios es espíritu, no se puede percibir con nuestros sentidos corporales, ¿sí? Es más excelente que cualquier clase de existencia, y vamos a estar abundando un poco más en las siguientes clases de Dios es espíritu. Ahorita hacemos así nada más como que la introducción a este punto. Muy bien, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta en esta primera parte? ¿Queda todo claro? Bueno, entonces vamos a comenzar
con nuestro tiempo de alabanza. Vamos a orar, poner este tiempo en manos de Dios y bueno, tenemos estos atributos que es alabar a Dios. Hemos mencionado alabar a Dios es reconocer, no es más que reconocer los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos de Dios? Todas sus bellezas, todas sus propiedades, toda su majestuosidad, todo su carácter, todo lo hermoso que Dios es y que nos deja ver a través de sus atributos. Entonces, en cada una de estas clases nos estamos equipando para tener más elementos de poder alabar a Dios. Alabamos al Dios eterno, al Dios omnisciente, al Dios inmutable, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos entonces a orar y luego ya estarán los cantos para que alabemos al Señor. Después de esto vendrá un tiempo de la exposición de la palabra. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu misericordia. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tu bondad. Te damos tantas gracias por la vida que nos das, por la oportunidad que nos permites de estar reunidos en tu nombre, Señor. Y hoy queremos glorificarte, queremos honrarte, queremos darte toda nuestra vida, Señor. Que a través de estos cantos podamos hacer una oración ante ti, podamos hacer una declaración de lo hermoso que eres, confesar lo grande que eres, Señor. Ayúdanos a cantar con inteligencia, ayúdanos a cantar, Señor, con todo nuestro ser y estar, Señor, glorificando tu nombre, Señor. Bendice, Señor, este tiempo y que seas glorificado con todos nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, amén.